pues ya lo están viendo en el título. Esta vez toca reaccionar a Mamots. Y pues nada, esta reacción no la voy a hacer solo. Tengo aquí de invitado a El Arias. Es un muy buen amigo mío, melómano, y que... melómano. El melómano, eso. Que pues bueno, me va a estar acompañando en esta video reacción porque precisamente es un proyecto que no conoce el Arias, a pesar de que es muy melómano. La verdad es que hace contenido muy chido de música, le recomienda música bastante chida y música que seguramente no conoces. Efectivamente, hago muchas recomendaciones de música, como pseudo melómano que me considero y autoproclamo. Hay cosas que no conozco y esta vez mi amigo Raven me va a dar una sorpresa. Entonces, pues vamos a ver qué pedo. O sea, yo nada más sé que existe la banda Mammoth, pero no he escuchado absolutamente nada de ellos, no topo nada de ellos. Es la primera vez, o sea, es reacción fidedigna y tiempo real, ¿no? Entonces, cero expectativas, toda la ilusión y un sueño que cumplir siempre. Este proyecto me lo recomendó un alumno que se llama Pablo. Por cierto, un saludo a Pablo. Básicamente me recomendó este proyecto, yo tampoco no lo conocía. Básicamente es un proyecto que surgió como de experimento de Los Ángeles, que básicamente se trata de un chavo que se llama Wolf Van Halen. Es el hijo de Van Halen. Ya, tiene sentido, sí, ok. Sí, entonces va a estar interesante. Va a estar bastante interesante porque precisamente estuve investigando un poquillo, pues es un proyecto como de hard rock, ¿no? Un poco, incluso yo lo considero un poco stoner, ¿no? Ok. Que es totalmente, se sale de todo lo que ha hecho Van Halen, ¿no? Sí, porque también muchas veces, o sea, está este pedo de que los hijos de los artistas que ya conocemos tienen como renombre ya gracias a sus padres y todo ese pedo, y los empiezan a encasillar en los mismos géneros. Por ahí va también este pedo con Wolf, ¿no? O sea, quiero entender. Sí, pues justamente yo creo que va por ese lado de que pues hace su propio nombre, y la verdad es que es un proyecto que está pegando bastante. Nada más he visto literalmente una canción, pero al parecer pues le está yendo súper chido, la está rompiendo, y la verdad es que la canción que al menos que escuché, sonidazo. Y pues nada, si eres nuevo en el canal, pues te recuerdo que por aquí te los voy a estar dejando para que lo vayas a escuchar. Es un proyecto que vale la pena, Mammoth. Por ahí en la descripción nuestra playlist de Spotify, en el que estamos subiendo las canciones de todas las video reacciones para que tengan ahí algo nuevo que escuchar, vayamos ampliando esas nuevas playlists. Pues 3, 2... Wolfgang Van Halen. No mentí. Hi, we're the band. Dani Trejo. Machete. Hola. Le puse pausa. Este no es el gordito que sale en Jack Black. ¿Cómo se llama? No. No es el de... ¿Cómo se llama? ¿Señales? ¿De veo gente no muerta? Creo que no. ¿Te parece? Bueno, ya. Yo pensé que era Jack Black. También puede ser. Bueno, continuemos. Machete. El machete. Don't play loud. I'm sorry, don't play loud? We were told to... Some of our customers are sensitive to loud noises. Who's your drummer? Brushes, not sticks. No loud crashes, no distortions, and no frickin' solos. La hueva. You can play Pero si te lo dice Machete, yo creo que le haces caso, ¿no? something soft. Bueno, solo si me lo dice él. Just keep it civil. La parte de atrás, no sé si viste que era como la de... No, ¿cómo se llama esa película? Donde sale Salma Hayek y Quentin Tarantino. No, ahí sí te fallo. Solo sé de música. Sí, ahí por ahí van a saber. Sí, ¿A cuál película me refiero? Donde está con la serpiente que baila. Sí. Siempre hay un mamador de todo en los seguidores. Tiene que hacer tappings porque Van Halen, ¿no? Sí, pues sí. Me recordó al Pick of Destiny. Ajá. Sí, sí, sí. Pero zombies, hombres lobo. el Slash.
¿Qué demonios? pedo? Ok, vamos a darle más power. Por aquí. Ok, bastante random, pero ok. Ajá. O sea, también es como un video que haría Van Halen, definitivamente. Van Halen padre. Nice. ¿Podemos escuchar otra vez ese pinche? Sí. La verga, güey. Entró muy bonito, güey. A ver. Ah, sácate a la verga, güey. Dale, con la silla. Sí. Definitivamente algo que quisiera hacer. ¿Golpear zombies con una botella? Sí. Claro. ¡A la verga! Como la venta plomillas, como de hazme caso. No, pues ya vale. Está chida la voz. Sí. Sí. De hecho, cuando empezó me sonó un poquito como al de Coge de Cambria. Ándale. Un poquito. Ok. Lo trae la sangre, eso sí. El güey ahí de chinos haciendo sus cosas. Me vale verga, güey. Estoy escuchando el toquín. Esa es su cara de asustado. Pero no dejo de hacer tapping. Ajá. Wait, my guitar! You sent me the invite to play here, didn't you? You set this whole thing up. So my band would get killed off, and I'd have no choice but to reform with you guys? No. But that works too. Damn. Sí, es un Pick of Destiny, en parte. Lo dirigió Robert Rodríguez. I'm sorry about your band, but I'm so glad you made it out alive. And without even a scratch. Como de Michael Jackson. Ajá, sí, claro. De trailers. Sí. No manches, lo escribió. O sea, escribió y dirigió Robert Rodríguez. Va a ser muy probable que me caiga una lluvia de eres un ignorante en los comentarios de tu canal. Pido una disculpa de antemano, pero no sé quién carajos es Robert Rodríguez. No soy mucho de cine, lo siento, pero sí caché parte de las referencias cinematográficas, ¿no? O sea, sí hubo muchas referencias desde que aparece Robert Trujillo. Y es como Danny Trejo. Dani Trejo, Robert Trujillo. Déjalo repito. O Machete, mejor dile Machete. Espero que no me caiga tanto de que soy ignorante, porque si soy ignorante del cine, supongo que es una verga, porque pues,
Raven reaccionó de inmediato cuando salió el nombre. Pero ya hablando como 100% del video y de la canción, de la rola, el video me parece una narración muy buena, o sea, trae muy buena narrativa. Está divertida, o sea, realmente no es algo que digas, cine al 100%, tampoco es como súper mamador, pero funciona para lo que están tocando. Y eso es lo que está chido, ¿no? Porque muchas veces hay bandas que quieren hacer como, así pinches cine en sus videos y todo el pedo, y su música pues no empata con lo que están mostrando visualmente, ¿no? Y eso es un error que veo muy seguido. Bandas amateur, por ejemplo. Y pues desde que sale Machete, la neta fue como de, qué grata sorpresa, aunque también seguramente se llevaron el pinche presupuesto ahí porque también salía Slash y sale un chingo de gente, ¿no? Sí, yo creo que con puro Slash y Machete, ahí se fue el presupuesto total. Y musicalmente me gustó, me divirtió mucho, y creo que a lo mejor no pega tanto en el stoner, creo que sí va más un poquito de hard rock, pero un hard rock más más divertido, no tan oldie, porque sí suena un poquito, obviamente sí suena a una producción diferente porque estamos en años muy diferentes a lo que hacía su padre. Está interesante la propuesta, sí los escucharía más, o sea, sí los iría a escuchar más. Me gustó también como el feeling, porque eso es muy importante y es algo, yo me baso mucho para poder hacer una recomendación y guardar música en mis playlists, que es el feeling que emanan las bandas, porque puede ser muy virtuoso, puede ser muy bueno, puede ser lo que seas, pero esta parte de la emoción, esta parte humana, pues no se debe de perder en la música. Sí, justamente como mencionas, pues es bastante dinámica esta banda hasta eso, o sea, como que tiene el proyecto ese cachecito bastante chido. El video a mí me encantó porque pues tiene muchas referencias, sobre todo a esta película que había mencionado de Salma Hayek y Quentin Tarantino, que es la de Crepúsculo al amanecer, en donde precisamente también sale Machete. Por eso yo creo que al principio pues sí había una chava como con una serpiente, porque justamente sale Salma Hayek, que escena que seguramente todos ustedes viejos cochinos conocen. Malditos cerdos. Y si no, se los recomiendo. Y justamente pues mi sorpresa mayor pues fue precisamente que esa película fue dirigida también por Robert Rodríguez. Justamente este director hace muchas películas junto con Quentin Tarantino y viceversa, ¿no? Incluso por ahí llegan a salir como cameos entre ellos, lo cual pues, a mí la verdad que soy fan de esas películas, pues la neta me encantó esas referencias. La parte final, pues ahí con la referencia de Thriller, bandota, proyectazo. A mí la verdad es que sí, también me encantó. La segunda rola que escucho de este proyecto. Muy buena producción, o sea, suena muy bien producido también. Me gustó bastante, o sea... Llegamos al punto en el que literalmente le quitas el apellido y sigue siendo muy bueno. Sí. Por sí solo no hay necesidad quitando el apellido, ¿no? Definitivamente, sí, totalmente de acuerdo. Pero pues nada, aquí lo que importa también es qué piensas tú, si ya conocías este proyecto. Recuerda dejarlo por aquí en los comentarios, y también si nos quieres recomendar algún otro proyecto, pues por ahí también lo pueden dejar. No olviden pues también dejar su like, y sobre todo pues vayan a checar el contenido de mi amigo El Arias, que también va a estar por ahí en los comentarios. Muchas gracias por invitarme, la verdad me gusta mucho el concepto que traes de tu contenido, y justamente pues para mí es un honor estar aquí contigo, el poder reaccionar en conjunto, y pues esta recomendación, la verdad, digo, no me lo esperaba, o sea, cuando me llegan recomendaciones es como así, tal cual, ¿no? En crudo. ¿Cuántos Arias se lleva esta recomendación? Si lo calificamos en áreas, yo creo que se lleva un 8.5 de 10. O sea, no es porque no me haya gustado, es simplemente porque faltó todavía un poquito más de emoción, o un poquito más de feeling, un toque, porque se siente. Por no conocer a Robert Rodríguez. Por no conocer a Robert Rodríguez, definitivamente es por eso. Bueno, pues no olvides dejar tu like si te gustó este video, no olvides compartirlo a quien más confianza le tengas. Y pues nada, ya nos estaremos viendo en otro video de lo que sea.